Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión en línea del curso Caracterización y Uso del Controlador Lógico Programable. Pues estamos prácticamente ya iniciando la cuarta semana del curso. Este curso es casi de 5 semanas, son 48 horas. Quiero verificar los presentes si están observando la presentación y si me escuchan. Sí, señor, Sí, se ve señor. la presentación y se escucha. Muchas gracias. Listo. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar los conceptos básicos de algoritmos para el PLC en el marco del tema programación PLC, en el marco del funcionamiento del cerebro de las máquinas y actividades que corresponden ya a la unidad temática 3. Recordemos que la unidad temática 1 fue 2 semanas, donde las actividades que se realizaban eran la matriz de riesgos y el dibujo de las partes del PLC, que esas dos se homologaban si hacían el objeto virtual de aprendizaje de partes del PLC, lo subían por dibujo de PLC y automáticamente yo les calificaba la faltante o en D en caso que tuvieran errores. La semana 2 trabajamos sobre los conceptos de algoritmos, un algoritmo, una solución, una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema, y mostramos cómo paso a paso, a partir del problema definido en la guía de aprendizaje, realizamos el diagrama de flujo identificando entradas, salidas y condiciones especiales y estructuramos el diagrama de flujo que también se les envía a ustedes a sus correos con la grabación. En la grabación de clase de hace 8 días tuvimos un error, una falla técnica que nos hizo que yo los atendí aquí por el celular, pero quedó mudo aproximadamente 25 minutos. Logré juntar dos videos pues para que no quedara articulado, pero por eso dejé nota en la grabación. Salten al minuto, desde el minuto 8 al minuto 28, que ahí continúa pues la parte de la grabación con la explicación pues para los que no estuvieron presentes. O si no, tenían la opción de ver la grabación de una clase anterior de otro grupo y esa las dejé también en el EduLog PLC. La agenda propuesta para el día de hoy, entonces el saludo inicial que acabamos de dar, acerca del tema de los contenidos temáticos de la unidad 3, vamos a dar unos conceptos básicos de programación ya en la simulación, en lo que se llama el esquema de contactos ladder o diagrama escalera para el control lógico programable, y el tema es el funcionamiento del cerebro de las máquinas, las actividades calificables de la unidad 3. Entonces, así como hicimos la vez pasada, recordemos que este es un curso básico de fundamentos, entonces por eso en las sesiones en línea estamos mostrando todo el panorama y estamos explicando inclusive cómo solucionan las actividades y que la entregan. Por ejemplo, de la actividad de la semana 2, que era el algoritmo, entonces ustedes qué podían hacer a mano alzada o en un procesador de texto, el mismo diagrama de flujo que se explicó en clase, colocan entradas, salidas, condiciones especiales, el diagrama de flujo y le colocan su nombre en una portadita y ya con eso aprobaban la actividad. Hay algunos que envían por la actividad, no leen las guías o no leen la actividad o no vieron la grabación ni han visto pues la información que se ha dado y empiezan entonces a enviar algoritmos que no corresponden, diagramas de flujo que no corresponden o incluso diagramas de flujo con errores que tienen elementos ahí, como el tema de diagrama de flujo tiene que ver con la lógica de algoritmos y este no es un curso donde busquemos que ustedes aprendan a programar, sino que se están dando todas las bases, por eso se están mostrando las soluciones de que entraría. Y por eso hoy vamos a hacer esa parte. También tenemos sesión de preguntas y conclusiones, aunque ustedes han visto en las grabaciones que hemos tenido en cada una de las sesiones anteriores, hemos podido explicar si hay alguna duda alrededor a partir de esos elementos. En el tema de la semana 3, entonces aquí este es como el botón antiguo, ya nosotros lo tendríamos en actividad 4, guía de aprendizaje, materiales del programa, funcionamiento, y ingresan ahí y ustedes divinamente podrían ver el contenido temático de esa unidad. En la sesión 1, en la sesión 2 les mostré cómo podríamos descargarlo y ya después entramos como en la solución de la actividad de la semana 3. Aquí entonces voy a dejar de compartir solo la presentación, voy a compartir toda la pantalla y voy a recordar para aquellos que solamente han ingresado, ingresan a ver esta grabación ya después diferido, vamos a mostrar otra vez cómo ingresamos al curso y cómo ingresamos al contenido temático de ahí. Mientras voy ingresando, si se genera alguna pregunta,
les pido el favor, pueden escribir por el chat o levantan la mano, o bien pues si alguien necesita ir mientras voy cargando la página. Recuerdo que la forma rápida de entrar es escribo www.senavirtual.edu.co y con eso ingreso al menú del curso para que vean la presentación. Entonces, si alguien va teniendo alguna pregunta, por favor, la pueden ir haciendo. Parece que no hay preguntas, entonces aquí ya me está cargando la página del curso. En la primera sesión en línea mostramos cómo entramos desde el celular, y incluso también en la segunda ingresamos desde ahí. Aquí yo ingreso entonces al menú del curso, Sena Virtual, me manda a la página de territorio, le doy clic al botón verdecito donde dice ingreso cursos LMS Sena. Recordemos que LMS, que es la sigla del inglés, que es Learning Manager System, sistema de administración de aprendizaje. Entonces, una vez ingreso ahí, él me va a pedir el usuario y contraseña para yo ingresar al curso. Si ya he estado, pues él no me lo pide, automáticamente me entra, él le va cogiendo esa información. Entonces, me pide el tipo de documento, el número de documento sin puntos y la contraseña, que es la misma con que ingreso a Sena Sofía Plus. Si a alguien se le olvidó la contraseña, coloca olvidé contraseña y él te va a enviar al colegio, al correo electrónico que tienes registrado, te va a enviar el recordatorio de la contraseña. Aquí entonces ya me está ingresando ya a la plataforma donde están los cursos. Ese primer pantallazo que me ingresa me va a mostrar todos los cursos en los que estoy inscrito. Aquí estoy desde la versión web, desde computadorcito normal. Él siempre aquí me carga una ventana emergente donde me colocan unos anuncios, yo la cierro y aquí observo los cursos en los que estoy. Recuerden que cada uno de ustedes está inscrito a un curso y de acuerdo a ese curso que le sale, aparece un número que se llama número de ficha. Eso es lo que se conoce como la ficha de caracterización, que es lo que identifica el SENA, que en ese curso estuvieron registrados 80 aprendices a cargo de tal instructor, para ya después hacer toda la trazabilidad curricular, la certificación o las novedades de que no aprobó o fue cancelado, todo el histórico, pues es como si fuera una parte del registro de la historia del proceso. Una vez se le cambien de estado, cuando se finalice el curso y quede por aprobar, por certificar, o que de pronto se retiró o canceló, pues no podrán tener ya más acceso ahí al territorio, a no ser de que tengan otro curso que estén inscritos. Ya cuando ingreso aquí al menú del curso, recordemos que siempre me van a aparecer los anuncios por excelencia, que son los comunicados que envío cuando inicio una semana, cuando hago un cierre, si hay cuadro de honor o algo importante, la invitación a las sesiones en línea. Y hay un botón que dice contenido de curso. Cuando yo le doy clic a ese contenido del curso, él me va a mandar me va a abrir otra ventanita donde voy a ver ese contenido del curso. Entonces aquí lo amplié para que sea más grande. Contenido de curso. Y me abre otra ventanita donde me va a mostrar ya la información que tenemos condensada del curso como tal. Siempre me va a aparecer el nombre del curso, el número como tal que lo identifica, que nosotros le decimos el número de la ficha. Y más abajito me va a aparecer una carpetica que me dice proyecto. Esa carpetica que me dice proyecto, yo le hago clic para que me despliegue hacia abajo y observe todo lo que está ahí dentro. Y entonces ahí lo que va a tener es la información organizada del curso, la información del programa, el cronograma de actividades, las actividades iniciales, la actividad 1, 2, 3, la actividad 1 y 2. La actividad 1 es la que tuvimos que realizar con la matriz de riesgo, la actividad 2 con el dibujo del PLC, la actividad 3 con la semana pasada con el algoritmo, y hoy vamos a hacer la parte de programación. Y en toda, ¿qué van a encontrar? La guía de aprendizaje. La guía es una sola, una misma, y esa guía de aprendizaje lo que yo hice es la repliqué para que alguien que entrara pues no quedara perdido. ¿Dónde está la guía de aprendizaje?
está pues siempre en cada actividad la ingresé. En algunas me manda a este pantallazo principal donde está la información. Cuando las actividades son de 2 semanas, por ejemplo, esta actividad de la semana 3 y 4, esta es la última sesión donde hablamos de contenido temático. Ya en la última sesión en línea se habla de los aprendices que se van a certificar. Entonces, que sería la 5, ustedes van a ver, y aquí dice actividad descargable, que es esa misma del tema del material que hay ahí. La guía de aprendizaje, siempre que me aparece una información básica con lo que es el programa, los resultados de aprendizaje, la presentación, y me indica las actividades que debo desarrollar. Aquí me indica cómo cómo tenemos estructurado el curso en las 4 semanitas, en las 5 semanitas. La semana 1 fue de 16 horas a 2 semanas calendario. La actividad que es para la actividad 1 y la actividad 2, para la actividad 3 fue la semana pasada, y la semana 4 que arrancó hoy es la actividad 4, y la última unidad temática que sería, que se trabajaría, es el informe y la programación, que sería la actividad 5. Entonces aquí siempre me dice cada actividad de aprendizaje, qué es lo que debo hacer y cuál es el entregable. Entonces ya nos vamos a ubicar hoy a la actividad de aprendizaje número 4. Entonces, actividad número 4. Entonces, actividad número 4 es simular el funcionamiento del circuito y corregir las fallas. ¿Cuál circuito vamos a simular? Pues del que hicimos el diagrama de flujo hace 8 días, no otro diferente. Hace 8 días en la actividad 3, ¿qué me decía? La actividad 3, es decir, elaborar un algoritmo que cumpla unas funciones. Y este era lo que me decía el algoritmo que debo hacer. Me decía que vamos a hacer la simulación de un proceso de automatización de un sistema con unas bandas transportadoras, donde teníamos un botón que lo llamábamos Start, botón de inicio, que cuando se oprime, o sea, se pone activo, comienza a funcionar una banda A. La banda A es que un motor que me hace mover una banda transportadora de elementos, botellas, piezas, que cuando llega al final caen por gravedad a través de una resbaladera, y después al llegar a la segunda banda van a encontrar que un sensor luminoso, que puede ser un sensor que me identifica vía infrarroja, radiofrecuencia, por interrupción de luz, que pare la banda A, o sea, apague esa primera banda para que no caigan más piezas, espere 5 segundos y ahí mismo ponga en marcha la banda B para que siga transportando esa pieza que cayó ahí. Y después de esa banda B, que esa banda B sería otro motor de la otra banda transportadora, se deslizaban las piezas hasta llegar al final, ubicado por un sensor luminoso. Y al pasar las piezas por ese sensor luminoso al final, ¿qué hace? Apaga la banda B, se apaga todo y termina el ciclo de trabajo y vuelve a comenzar. Entonces, para esta semana DS, es a partir de eso, vamos a hacer el diagrama de flujo. Aquí que plantea, ustedes lo pueden hacer en cualquier programa. En PLC se configura, se puede programar en algo que llama texto estructurado, que son como comandos, bloque de funciones, que es como los símbolos especiales, y los conecto en una especie de diagramas de bloques. También lo puedo programar en ladder, escalera de contactos, que es el que les voy a explicar ahorita, y cómo lo vamos a hacer con una herramienta en línea, que es la más sencilla, aquellos que no puedan instalar programa o que quieran hacer desde el móvil o celular. Y hay otra que se llama Graphs. En la información del contenido habla y se enfoca mucho en la parte del Graph-set. El Graph-set es una forma de programación, un modelo que se inició generalmente en Francia. Es muy útil en los procesos de automatizaciones. Todas estas formas de programación son secuenciales. Después de hacer un paso, sigue el otro, así sucesivamente. Y aquí, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, entregar una evidencia que sería el programa, y entonces lo que yo voy a explicar, cómo lo vamos a entregar, cómo lo vamos a hacer, dice en formato en PDF, MP4, formato utilizado para el programa. ¿Yo qué recomiendo? Organicemos, y una vez que sea prácticamente el mismo informe, que lo que entregue aquí lo entregue al final, la diferencia es que en el otro colocas conclusiones. Y la actividad de aprendizaje 5 es hacer un informe, que entonces hoy damos también los lineamientos para ese informe,
cómo lo entregamos, portada, resumen, funcionamiento, materiales. Entonces, que yo simplemente lo sintetizo, así. Y esta es la parte que me dice la guía de aprendizaje. Ya en el contenido de la semana voy a funcionamiento, cerebro de las máquinas. Él me dice aquí, donde veo un naranjito, clic para acceder al recurso educativo. Él me manda prácticamente una página donde está organizado todo ese contenido de forma web. Entonces aquí me aparece funcionamiento de las máquinas, el cerebro, estar configurado de acuerdo a unas funciones para cumplirle a la máquina. En este componente se podrá verificar trabajando con la información. Si vemos aquí arriba veo el logo del SENA naranjita, dice contenidos, y en el otro extremo ver contenido de botoncito verde. Si yo le hago clic a ese botoncito verde, me despliega el menú, y donde está menú, le hago clic ahí y aquí puedo ver toda la información, cómo está la síntesis que me muestra es prácticamente una especie de mapa conceptual que dice que se ve en funcionamiento del cerebro de las máquinas, dice se basa en electrónica digital, apoyado en sistemas lógicos que cuenta con funciones que permiten probar la codificación para hablar si es verdadera o falsa, registros y acumuladores para las operaciones de entrada y salida, temporizadores para controlar el tiempo, las constantes, que son tipos de datos, estructuras de programas, cíclica lineal o módulos que son la estructura del PLC. Y a partir de lenguajes de programación, que son instrucciones o secuencia de órdenes de un sistema que pueden ser esquema de contactos, mnemónico instrucciones, gráfico secuencial de funciones, Grapser, lista de instrucciones, diagrama de contactos, diagrama de funciones, organización y bloques. Y con gráfico secuencial de funciones, Grapser es una lógica amigable, tiene elementos como etapas, acciones y transiciones. Él tiene aquí una actividad didáctica que es para realizar, o sea, no es para entregar, tiene un glosario, un material complementario que es los libros, que cuando yo lo hago clic al enlace, él me manda la base de datos del SENA. Si yo estoy registrado activo en el SENA, entonces simplemente coloco mi número de documento de identidad en usuario y contraseña y de una vez lo puedes ver en línea. Si no está registrado, tienes que ir a la mesa de ayuda a verificar por qué no está registrado, o puede ser que solo estés en el curso complementario, entonces muchas veces no alcanza el sistema a actualizarlo, entonces no lo pueden ver. Pero si usted, aparte en otra formación con el SENA, un técnico, un tecnólogo, una especialización tecnológica, no creo que vaya a tener problema. Las referencias bibliográficas, si yo le digo descargar material, con este botoncito me descarga formato PDF. Y lo que encuentro aquí, entonces ya es la introducción, entonces al componente formativo, el cerebro de las máquinas para iniciar, hay un video de YouTube, que pues, subí a YouTube, y aquí me muestra entonces sistema lógico, se basa en la utilización de equipos electrónicos en el sector industrial para aplicar esos sistemas digitales a circuitos combinacionales. En otras palabras, me habla de lo que se conoce como las tablas de verdad y las funciones lógicas, que son las formas de representarlo, donde encontramos un nombre, que a veces le decimos compuertas o puertas porque tienen unas entradas y unas salidas, un nombre que generalmente esos nombres están dados de esas compuertas en inglés, que traducidos al español la es la I, la OR es la O, la X OR es la O exclusiva, la NOT es la negación, la NAN es la negación de la AN, la NOT es la negación de la OR, hay un símbolo que es el símbolo tradicional, esa primera filita, hay otro símbolo que es normalizado, que es el otro cuadrito que vemos ahí, la tabla de verdad, la que me relaciona entradas y salidas, la representación en esquema de contactos y la representación como axioma, que sería como operación o producto. Entonces, en axioma es cuando yo hago la operación de programar como en instrucciones. La de contactos cuando hago la aeroescalera. La normalizada me sirve a partir de ahí hacer mi diagrama en Graphic y la tradicional para programar el bloque de funciones. Esto es lo que me dice y si quieren hacia el libro. Después me muestra que hay unos lenguajes de programación que son esquema de contactos. Entonces, esquema de contactos, que es este, lo simula como unos contactos eléctricos. Entonces, como si tuviéramos las dos líneas, esta principal como fase neutro si fuera de los 110 y los otros serían como interruptores. En la primera parte son las entradas y donde está el paréntesis ubicaría las salidas.
Generalmente esto se opera de forma secuencial de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y depende ya de esa configuración, si está uno al lado de la otra, si es una operación AND, si está una frente a la otra es una operación OR, si está con tachadito, con la línea AS que está negado. Y entonces son las combinaciones que hacen en líneas de contacto. Entonces, las líneas verticales simbolizan la alimentación, entre cual se escalan las instrucciones. Ese compendio de ramas de contacto se conectan en serie o en paralelo, que den dar respuesta a una salida que acciona una función especial, y los símbolos básicos son el contacto, normalmente abierto, normalmente cerrado, tanto para la entrada como para la salida. Está el mnemónico de instrucciones, entonces es un conjunto de códigos simbólicos que representan cada instrucción para el fabricante. Entonces está uno que es el GRAFS, gráfica de función de control de estados. Está otro que dice diagrama de flujo, lista de instrucciones, diagrama de contactos, son los que menciono. Y el GRAFS es gráfico secuencial de funciones de control de estados de transición. Para todo depende de unas simbologías. Entonces, siempre de acuerdo a esas simbologías, vamos a tener tres elementos, que es la etapa, que es el estado en que se encuentra en cada fase. La acción asociada es cuando yo tengo, de acuerdo a una entrada, qué voy a hacer a la salida. Y la transición es el cambio de una a la otra, que es donde actúan los sensores. Entonces, generalmente, para el inicio como en el diagrama de flujo, siempre vamos a tener un cuadrito dentro de otro. Vemos que ahí viene otra etapa, el cuadrito solito es una etapa, y la unión entre los dos con esa más en la mitad significa, por ejemplo, aquí tenemos SM, aquí tenemos SP, aquí TG, significa ahí van los sensores, aquí la etapa que sigue, y lo que va enseguida en un cuadrito serían las acciones, que sería la opción de los actuadores, que tendríamos que la forma como de representarlo. Está la lista de instrucciones, entonces yo lo digo en comandos, algunos lo tienen en un formato casi muy parecido al lenguaje C, a un lenguaje BASIC. Esta es una forma, esta primerita que hay, es un género muy parecido a un pseudocódigo de un lenguaje de máquina. Depende del tipo de controlador lógico programable de la generación, la forma como tener esas instrucciones. Todo siempre tiene un manual técnico de usuario. El diagrama de contactos, ladder, ve, aquí vemos. Entonces, en este caso, combina y simuladores, por ejemplo, para simular circuitos electroneumáticos, está FluidSync neumática, electrohidráulicos, FluidSync hidráulica. Entonces, puedo combinar una parte de la parte electrónica y la parte de contactos para programar y simular. Diagrama de funciones en especie de bloques, algunos están en esta forma, los bloquecitos como son, otros con los símbolos tradicional, depende del software, y organización de bloques de tareas. Entonces lo miramos desde la representación normalizada de cómo se puede presentar, depende del tipo de elemento que va a tener. Y ya la última dice gráfico secuencial de funciones. Entonces vemos como la parte conceptual de que viene, las entradas, las acciones, las transiciones, el diseño de las estructuras, un ejemplo correcto e incorrecto, la validación y estructuras básicas que puede tener, ¿cierto? Eso es lo que encontramos en el material de aquí de la unidad. Pero así como hicimos en la sesión anterior, nosotros nos vamos a enfocar entonces a partir de la actividad de la guía de aprendizaje. Entonces aquí vemos clic, aquí veo para acceder al instrumento de evaluación, y aquí si voy directo a la evidencia, que es lo mismo que hacer en el menú principal. Si yo le digo aquí evidencias, ese me manda un botón cuando le hago clic a la parte de evidencias que veo acá, y aquí siempre la puedo organizar. Si quiero las puedo ordenar por orden ascendente o ponderación por resultado de aprendizaje, ya como quiera. Entonces vimos la primera semana, tuvimos la matriz, y aquí está el anexo 1 con base a la cual se hacía esa matriz de riesgos. El diagrama de flujo, el dibujo de las partes del PLC, y en el diagrama de flujo está el otro anexo de los símbolos del algoritmo, y ya para estas últimas dos tenemos funcionamiento e informe. Listo. Ya a partir de esta forma general voy a retornar a la presentación y vamos a hacer como la explicación de acuerdo a lo que nos pide la guía de aprendizaje.
Quisiera saber si los que están presentes por el momento tienen alguna pregunta, a los que han estado juiciosos, han visto las grabaciones y vieron hasta aquí, he dado como un repaso de cómo está la plataforma, los botones, que de pronto me faltó mostrar acá. ¿Dónde encuentro las grabaciones de clase? Las grabaciones de clase, aquí en contenido de curso, la va a encontrar aquí donde dice sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea. Entonces aquí va a encontrar las grabaciones. Esta es la grabación de la primera clase, que yo simplemente, ¿qué hice? Copié lo que publicó en el blog PLC y lo escribí aquí, tal cual. Listo. La grabación de la segunda clase, vemos aquí, es la forma que la podemos ver, que es la misma que vemos en el EduBlog PLC. Si yo le hago clic aquí, pues prácticamente me va a mandar al EduBlog PLC, ¿cierto? Y aquí está el video donde estoy explicando, adelantar del minuto 11 al 29. Y aquí me va a mandar que si yo fuera a entrar por el EduBlog PLC, donde voy a entrar donde está la información de la sesión en línea, el video de la grabación, la presentación, y aquí les dejo, este fue de la clase del mes anterior con el curso anterior, aquí el resumen de la sesión en línea, y aquí dejé grabaciones de clases del mismo tema explicados de formas diferentes, que lo pueden ver de ese mismo de la unidad 2 que tenemos ahí. Volvemos a la presentacióncita. Entonces, la actividad 4. Entonces, lo que vamos a hacer es simular el funcionamiento a partir de ese diagrama de flujo que vimos en la sesión anterior, donde en la sesión anterior que teníamos. Aquí vamos a dar esta fotico, la voy a ampliar aquí un poco. Esta es como una forma ya más grandecita. Nosotros que teníamos, nosotros hicimos este diagramita de flujo, donde teníamos el simbolito de entrada y de salida, que eran el mismo, el símbolo de lectura de entrada para el start, que nosotros entonces, donde comprendíamos cuáles eran las entradas que tenía, start, encendido, tenemos salidas, la banda para mover, banda A, sensor luminoso, que serían todas esas formas de poder cumplir, y esto fue lo que explicamos la semana pasada. Hicimos una esquematización, mostramos cómo era la esquematización que podía hacer, como pueden ver en la grabación, y lo que vamos a hacer ahorita a partir de eso es cómo lo hacemos simulado en una especie de lenguaje de contactos en un simulador en línea. Entonces lo vamos a enfocar en el programa Ladder, la que les explico, y pues ustedes son libres de utilizar cualquiera. Entonces, ¿qué partíamos? Lo primero, cuando tengo un problema, antes de formularlo, lo que les decía, el algoritmo es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Pero para solucionar esos algoritmos, primero debo entender lo que me piden, y para entenderlo debo hacer lo que se llama análisis. ¿Y qué es analizar? Es descomponer en partes. Y todo siempre va a tener unas entradas, algo que se llama proceso, y unas salidas. De acuerdo a esas entradas, y que me decía la definición de la actividad, tengo unas entradas que van a ser start, la entrada start, que es el pulsador de inicio. Tengo F1, que es el sensor luminoso de llegada a la banda A. F2, sensor luminoso final del proceso de la banda B. Las salidas son A, que sería el actuador de banda A, B, el actuador de banda B, y las condiciones especiales que me piden es el temporizador, que cuando me active el sensor luminoso F1, me empiece a contar 5 segundos y me apague la banda A, es una acción, y después active la banda B. Y el proceso lo que va a seguir en el diagrama de flujo, donde vemos aquí muy clara la simbología. Esta es una forma de representar las entradas de símbolo de start, de lectura, y aquí verifico si ese start está activo. Después, ¿qué hago? Hay dos opciones. Si no, tengo que esperar a que lea, por eso lo devuelvo. Miren, muy importante el sentido de las flechas. Y aquí hago una opción. Este es un procedimiento que también lo podía representar como salida, como la forma de impresora. Y aquí, ¿qué faltó? Aquí mostré en amarillito otra forma de representar la entrada, que es como con la línea al ladito, me debe leer sensor. Si no leo sensor, ¿cómo vas a saber que está activo o no? Es una entrada. Y aquí, ¿qué me hace? Una operación lógica AND que me está verificando si ese sensor está activo, y como este tiempo ya se activó, si ya pasaron los 5 segundos. Si no han pasado los 5 segundos, sigue esperando.
sigue esperando, y ya pasaron los 5 segundos, entonces ya que hago opción, apago la banda A, prendo la banda B, y miro después si llegó la otra pieza al sensor luminoso F2, y miro si ese sensor está activo, apago la banda B, y fin, reinicia el programa. Este es el que deben presentar a manito alzada. Les mostré varias formas. Y aquí, entonces, ya lo que vamos a hacer es hacer la simulación en este programa que se llama Macro PLC. Aquí les voy a compartir, aquí por el enlace de Drive, que también ha estado en el blog, en materiales, se ha compartido esta información de donde podemos encontrar los tutoriales, donde encontramos la información en el menú de curso que expliqué la primera sesión en línea, que aquí ya les voy a mostrar. También lo voy a guardar, a enviar al WhatsApp de ustedes en PLC. Vamos a ver si me da tiempito, lo copiamos acá y lo enviamos. En PLC, porque vemos que se me han afiliado los dos grupitos. Lo mando acá. Aquí lo estoy mandando. Aquí también lo reenvío. Y voy a entrar simplemente a ese enlace, que es donde también lo encuentro. Si vemos aquí atrás, me devuelvo al menú del curso. Aquí voy, le hago clic para que me cierre esta partecita. Voy a la sesión tutoriales. Me dice una información, documento, y veo software para el curso. Instalación Codesys, si quiero trabajar Codesys, Celiosoft o simulador en línea Macro PLC. Le hago clic ahí. Y aquí es lo mismo que entrar a ese enlace que les acabo de compartir. Listo. Entonces, para hacer esta actividad, ¿qué es lo más práctico? Me cierro estas otras ventanitas. Listo. Lo normal, entonces, ¿yo qué hago? Voy a coger y voy a abrir aquí un archivito de Word. Donde vamos entonces a hacer el procedimiento que teníamos. Entonces, uno que partía. Recordemos, entonces ya habíamos hecho la actividad del diagrama de flujo, el algoritmo. Entonces, y de una vez este nos va a servir de esquema para el informe final. Lo primero que debo hacer, pues colocar, dice una portada, si no quieres hacer portada, colócala en siquiera en la primera línea, tu nombre completo, pues para saber quién es, y no quede como anónimo. Siempre es muy importante, ya cuando estamos en la parte profesional, en campo, en las empresas, en las industrias, el nombre o la firma respaldan quién hizo eso, da confiabilidad. Si veo algo como anónimo, sin que nadie se haga cargo de eso, nadie le va a poner cuidado, nadie lo va a asegurar. Entonces por eso siempre se pide una portada para saber quién lo presenta, de qué institución. O yo para simplificar, si no quieres hacer portada, por eso les digo, lo pueden hacer, lo pueden escribir ustedes a nombre de ustedes mismos. Simplemente colócame tu nombre, ya, con eso tenemos, y eso te lo reemplazo por portada, que son las entregas ahí. Por eso es importante la explicación que se da aquí en la sesión en línea, porque a veces yo leo la guía, entiendo una cosa, lo hago de una manera, y aquí pues se les está mostrando de otra. Aquí, vamos a ver, es que me abrió varios. Me toca volverlo a cargar. La C3 no responde. Listo, entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, lo primero que debemos hacer, sí,
de acuerdo a nuestra guía, ya lo vuelvo a cargar. Entonces, hace 8 días ya hemos trabajado a partir de esta imagen. Entonces, tengo un proceso con 2 bandas transportadoras. Esta era una forma de presentarlo. La otra forma que lo presentamos fue en, vamos a sesiones en línea. Sesiones en línea. Listo, entonces vamos a hacer el informe. Entonces, este sería para el informe final. Este mismo me lo pueden presentar en la 4 y de una vez lo envían a la 5. Entonces, si lo hacer para la 4, bueno, entonces voy a arrancarlo desde 0. Yo tengo mi actividad de aprendizaje 4, que es simulación, tiene que ver con funcionamiento, PLC, que es prácticamente la simulación. Ampliemos aquí que me quede más grande para que lo vean más grandecito. Simulación es la actividad y la portada es mi nombre. Entonces vamos a coger un nombre al azar. Pues vamos a colocar aquí Walter Arenas. Cogí de 2 de ustedes. Listo. Este es mi nombre. Este es mi nombre. Listo. En lugar de portada. ¿Qué me dice la actividad de aprendizaje de acuerdo a lo que me decía la guía de aprendizaje? Listo. Es simular el funcionamiento en un programa LAD, pero de una vez lo vamos a dejar para que nos quede como informe final que teníamos antes. Nosotros teníamos aquí el algoritmo, teníamos el diagrama de flujo, ¿no es cierto? También, entonces, otra forma como lo explicamos, creo que aquí lo tenían evidencias, así se ve más bonito. En algoritmo. Solución opción 1. Este era uno, que es el que tenemos en la presentación. Tenía la otra opción, es captura. Esta fue la otra forma como la explicamos. Entonces, que en otra de las sesiones en línea que hayamos hecho para entender el programa. Primero, parte de la simbología. Simbología, símbolo de inicio y de fin. Las entradas pueden ser cualquiera de estas dos. La acción es esta o salida esta. Y esta es decisión, las flechas que me indican dirección. Y lo que hacía es, primero, que debo tener en cuenta, entender el programa. Es lo que habíamos hecho. Para entender el programa, hice un esquema. Bueno, lo que me piden. Necesito un botón Start, necesito una banda transportadora, aquí A y aquí B. Necesito unos objetos que se van a transportar. Otra entrada, sensor luminoso, que es cuando me llega acá que me lo detecte. Otro sensor luminoso es que me llegue acá y me detecte. Y el tiempo acá, que me lo dice aquí, cuando llegue acá va a estar el tiempo. Bueno, entonces, estar el inicio es entrada. La condición, si es estar, está activa, hay dos opciones, sí o no, que es mi diagrama de flujo, va a la banda, y después de esa opción, activo, F1, sensor está activo, y si ya pasó el tiempo, si no, vuelve a leer, sí, prende la banda, la lectura del sensor 2, sí o no, banda B, y finaliza. Entonces tengo mi diagrama de flujo. Listo, puedo copiar estos dos o uno de los dos. Es otra de las opciones que tengo. Otra que tenía aquí,
otra que puedo tener, vamos a ver si esta es otra diferente que puedo tener. Esta es otra forma de representarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo mi diagrama de flujo. Supongamos que tengo ya mi diagrama de flujo y esta forma de representación sin tanta línea para que me lo entiendan. Entonces, yo tengo aquí, esto es lo primero que voy a presentar en mi informe, el diagrama de flujo, la actividad que presenté 1. Entonces, presento, entonces 1, diagrama de flujo. Diagrama de flujo, que fue esta. Y resulta que cuando explicamos la sesión anterior, vamos a recordar que debo que determinar, bueno, pues yo qué necesito, esta información, estas recomendaciones que le daba. Entonces supongamos, la voy a pegar acá, la tengo acá, en mi diagrama de flujo, antes del diagrama de flujo, entonces, ¿qué identifico? Entradas, salidas, condiciones especiales, vamos a ver, acá, esta es la que teníamos. Listo, la voy a reducir aquí un poquito. Tengo entradas, salidas y condiciones especiales, que yo lo que hacía es, tengo entradas, va a ser una variable que va a llamar start, va otra que va a ser F1, que es sensor luminoso. Tengo otra que es F2, que es otro sensor luminoso. Sensor. Listo. Tengo salidas, que en este caso van a ser A, banda transportadora 1, y B, banda transportadora 2. Listo, sensor luminoso, este va a ser el 1 y este es el sensor luminoso 2. Y condiciones especiales. Condiciones especiales que tenía, simplemente tengo T1, que va a ser el temporizador de 5 segundos. Listo. Ya puedo borrar esta partecita. Entonces, tengo para mi diagrama de flujo, entonces, control X, entradas, salidas, condiciones especiales. Aquí tengo la numeración a esta. Entonces, tengo una entrada, tengo una salida, voy a colocar otro color verdecito, y tengo unas condiciones especiales, que supongamos van a ser estas, para que me quede así parecido, grisecito. Esto es lo que tengo acá. Y a partir de ahí, bueno, esto es lo que tengo. Lo primero que va a hacer. Listo. Lo segundo, para lo segundo, entonces, ¿qué va a hacer? 2. La simulación. Listo. Para la simulación, entonces parto de unas entradas y salidas, pero yo las tengo en un diagrama de flujo. Supongamos, voy a utilizar macro PLC, que fue del enlace de esta partecita de aquí que les estoy diciendo. Macro PLC, que fue este enlace que les compartí acá, que les compartí aquí de la presentacióncita. Este enlacecito. Copiar dirección de enlace, supongamos lo quiero copiar acá. A partir de ahí hice mi simulación. Listo. Pero para mi simulación, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partir este acá, lo voy a bajar acá y llego acá en esta otra partecita. Lo voy a hacer en esta ventana de navegación. Minimizarlo. Para no me quede, cual minimizarlo no me quede toda la ventana. Quiero saber cómo vamos, si alguien está perdido, perdida, si estoy tratando de ir despacio y como en cadenita para que sepamos lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, simplemente acá, este lo va a pasar a este lado.
este otro lo va a pasar aquí, este otro ladito. Listo. Aquí tengo mi programa de PLC. Resulta que este simplemente es un entrenador que aquí me dice el autor que lo hizo, que es este señor, imagino que será un ingeniero, Mario Raúl Pérez, que hizo esto, que brinda una manera gratuita, de forma educativa para que lo puedas trabajar. Entonces, el que me muestra en este simuladorcito, en línea, tengo unas entradas, tengo unas salidas y tengo unas condiciones especiales, ¿cierto? Aquí entonces, mi diagrama de flujo de un inicio. Prácticamente al inicio tenemos la bandita aquí, la línea azul. Necesito una entrada, entrada. Entonces él me tiene unas entradas, que en este caso se llama ED0. Le hago clic aquí adentro y entonces puedo seleccionar si el contacto está normalmente abierto o normalmente cerrado. Si está normalmente abierto, le digo normalmente abierto, y aquí me dice el número de la entrada, I000, y le digo aceptar. Listo. Entonces, ¿qué puedo decir? Ya cuando está haciendo aquí mi informecito, entonces estoy diciendo, esa entrada star va a ser conocida con la variable del PLC que va a ser va a ser igual a end 00, que equivale a la I0.0. Cada PLC tiene una variable que es esta que acabamos de ver acá. Listo, y ya estoy siguiendo la secuencia. Y va a tener una salida que es A, banda transportadora A, que la vamos a tener. Entonces ya voy a utilizar, cuando tengo salidas, el PLC tiene tres formas de salida, una en estado conector, otra en estado set y otra en estado reset. ¿Qué quiere decir la set? Set, lo activo y siempre se le digo set para que se me apague y darle un reset. Y estado conector, una vez me prende y lo inactivo, me queda así. Entonces vamos a utilizar la opción de salida como set y va a ser Q0.0. Y entonces en esta salidita de banda A va a ser igual, que la tenemos en el PLC, a la variable que la llamamos set de sal 00, que equivale a la salida Q0.0 que vimos acá. Depende de cada tipo de programa que debo tener. Entonces aquí tenemos estas entradas, aquí tenemos salidas ya 1, listo. De acuerdo a mi diagrama de flujo me dice, cuando estás estar activo, ¿qué va a hacer? Va a prender banda A, que es este caso, y me va a activar un temporizador. Necesito un temporizador. Entonces me ubico aquí en la salida de abajo, hay una acción, y aquí dice timers, T-on, me da un temporizador, selecciono el número, supongamos que va a decir el 0, y aquí me dice cuánto tiempo. Aquí me dice una escala que está multiplicado por 0.5. Entonces le voy a dar acá 50, porque 50 por 0.1, que me va a dar los 5 segundos. Le digo aceptar, aquí done, aceptar, y me quedo ahí. Entonces ya tengo en condiciones especiales una salida, condiciones especiales, que es T1, que la voy a colocar aquí abajito, que es igual, como lo vemos en la simbología, T-on, que dice 0, 50, que es equivalente al T0, que es equivalente al T0, 0, 0 o 0 solito, T0. ¿Cierto? Profe, qué pena. En la parte de la salida, me enredé un poquito en la parte de la salida. Es que hay dos formas de salida, tres formas de salida: estado conector, o estado en set, o estado en reset. Vamos a utilizar el set, que siempre me queda activa hasta que le diga reset yo para apagar. Entendido. Ok.
Aquí entonces estoy simplemente identificando mis variables. Ah, listo. Y siguiendo el diagrama de flujo. Pero resulta, como ocurre simultáneamente estas dos, van a estar en algo que llama paralelo. Entonces me ubico aquí y aquí tenemos esta barra que dice branch, que es para hacerlo paralelo. Dice parallel branch. Entonces le digo aquí, le digo aceptar y ya me lo conecto ahí, paralelo. Listo, me está cumpliendo esta salida. Ahora vamos a la siguiente entrada que es F1, sensor luminoso F1. Entonces vamos a utilizar otra entrada normalmente abierta. Ya utilizamos la I00, le vamos a dar la I01, aceptar, que en este caso, entonces para la entrada del sensor luminoso F1 va a ser igual a la que tenemos ahí, que la vamos a llamar en 01, que equivale a la entradita I0.1. ¿Listo? Sensor luminoso F1. ¿Y qué me dice aquí en el diagrama de flujo de acuerdo a lo que dije? Ah, me va a apagar la banda B, la banda A. Entonces apagar la banda A es coger esa salida y le dar reset. ¿A cuál? A Q0.0. ¿Y qué otra opción me va a hacer? Me va a ¿qué? A activar. ¿Qué cosa? La banda B. La banda B, entonces tengo que darle un set y esa la vamos a llamar Q0.1 que tenemos acá. Entonces en este momento estamos asociando las variables, entonces banda B que es igual, la llamamos. Entonces la banda va a ser por un lado o set, ¿no es cierto? O también la podemos tener como reset 0.00. Sal 00 son los valores que va a tener, pero entonces siempre va a ser Q001. Y la banda B, entonces, de acuerdo a esto, si lo tenemos acá, va a tener o un set con Q0.1.0.1 y reset de la banda, que va a ser ese sal 01, 01, sal 01. Listo. Pero si vemos en el diagrama de flujo, me dice, se me corren esas dos simultáneas, pero aquí hay una condición igual. Debo verificar que el sensor luminoso esté activa y que el tiempo haya pasado. Entonces debo configurar aquí mi entrada normalmente abierta y va a ser del temporizador. Vemos que aquí me aparece TON y fue el TON.00. Aceptar. TON 000. Y aquí, ¿qué me va a ocurrir? Entonces en esta me ubico y le digo el paralelo hacia abajo, aceptar. Listo. Ya vamos hasta acá. Entonces ya estoy viendo, se me cumplió esta condición. La I significa las dos en serie. Y la salida, apaga banda A y prende banda B. Listo. ¿Qué más me sigue en el diagrama de flujo? En el diagrama de flujo me seguía acá sensor luminoso F2. Listo. Sensor luminoso F2. La I 0.02. ¿Cierto? Entonces vamos aquí a las entraditas. Y entonces, ¿qué me falta el otro? Que es igual. 0.2 y 0.2. ¿Y qué me va a imprimir ahí? De acuerdo a este diagrama de flujo, me va a apagar la banda B. Por eso utilizamos set y reset. Cojo y apago, reset, y es Q0.1. Listo, que aquí tengo las salidas. Q0. Que puede ser set o reset, salida 1. Listo. Entonces ya aquí lo tenemos. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a esta partecita, como lo teníamos acá, entonces vamos a probar el funcionamiento. Entonces, primero, ya tengo mi programita. Este es mi programita del PLC. Lo primero que hago, le tomo una captura de pantalla. Cojo una capturita de pantalla. Si vemos aquí ubicado, estas son las entradas. Aquí vemos, estas son las entradas que utilicé. Entradas.
Entradas. ¿Cuáles entradas utilizamos? Estas son las entradas que vamos a tener. Esta primerita va a ser Start. Que me la voy a ubicar esta y esta entradita de acá. Tengo otra, digámosle esta que va a ser F1 y esta otra que va a ser el F2, que equivalen a ¿cuáles? El sensor luminoso F1 y este es el sensor luminoso F2, de acuerdo a lo que hicimos. Tenemos unas salidas. Las salidas, ¿dónde las vemos? Aquí estas son las salidas que tenemos en este momento. Solo tenemos en este momento 2 salidas. Salidas. ¿Cuáles son? La banda A y la banda B. Equivalen a esto, las que vamos a ver acá. Y el especial, ¿qué es este? Que es el temporizador. Temporizador. Y aquí estamos simplemente preguntando. Aquí, en este se configura. Y es una salida. Y aquí en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí se pregunta. Como entrada. Si ya pasó o no pasó. Listo. Este es mi esquemita, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Recuerda que todo, siempre hay que probar. Entonces, ¿ya qué hago aquí? Listo. La simulación. Esta es la captura del esquema. Listo. Lo segundo que yo hago, entonces, me vuelvo acá, vuelvo aquí a la simulación. Y lo voy a probar, a ver si está bien de acuerdo a mi diagrama de flujo. Y cumple las condiciones. Entonces, cojo y para probar el funcionamiento empiezo, activo este interruptorcito. ¿Y qué me aprendió? Vemos que qué pasó. Mírenme que nos contó aquí hasta que se puso azulito y quedó prendido abajo Q1 y el temporizador acá. Entonces tomo una segunda captura de pantalla. Entonces es el truquito. Cualquier simulador que hayan utilizado, necesito que me tomen. No me manden el programa fuente, sino a tomar capturas de pantalla que prueban las condiciones 1, las condiciones de acuerdo a ese. Entonces cojo acá y vuelvo a mi informe y entonces mando la segunda captura de pantalla funcionando. Listo. Vuelvo otra vez aquí al programita, comparo con mi diagramita de flujo. Después, ¿qué me dice? Activo el sensor luminoso F2. Aquí lo activé. ¿Qué pasa si está activo el sensor luminoso F2? Vemos que ¿qué hizo? Me apagó la Q1, esta de acá, me la apagó y me prendió la B. Entonces, ya vimos que me cumplió esa condición. Entonces, tomo otra captura de pantallita de esa segunda condición. Listo. Cojo en mi documento de Word sencillito. Listo. Vuelvo aquí. Subo a mi diagrama de flujo que tengo aquí arribita. Después, ¿qué me dice? Si activo el sensor luminoso F3, me voy a apagar eso y vuelve a arrancar el ciclo. Listo. Me apago todo, ¿no es cierto? Y si yo digo, tengo estos apagados, vuelve a arrancar el ciclo. Tome,
vimos que me cumplió mis condiciones en mi diagrama, en mi esquema de contactos. Esta es la primera aproximación que tenemos en un programa en lenguaje de contactos. En Ladder, que lo puedo hacer en línea, se instala en WhatsApp. Entonces, si observamos acá, dar vista acá, me devuelvo acá, estos primeritos. Entonces, tengo acá, va a tomar capturitas y se las mandar al WhatsApp. Listo. Actividad 4. Yo le mermo aquí un poquito de tamaño, a ver si se pueden ver. No se dejó. Entonces, tomamos esta capturita y se las mando aquí al WhatsApp. Ahorita la replicamos. Listo. Entonces, ese es el informe de la actividad 4. Para la actividad 5, ¿qué tendría que agregar? Simplemente coloco conclusiones y le coloco actividad 5 y ya queda listo. Entonces, ese es el trabajo, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, por el momento, el diagrama de flujo lo hiciste a mano. No hay problema, lo presentas a mano. Tomas la fotico que me enviaste, si está bien, y te lo califiqué bien y lo aprobaste, lo mandas ahí y ya listo. Ya queda listo. Pues aquí les quedó la actividad 4, que también se los va a poner ahorita en el blog. Listo, me devuelvo acá. Listo. Me devuelvo al documento de Word. ¿Y qué hago? Listo, están las condiciones que se cumplieron. Esta es la otra parte. Listo. Y así entrego mi informe final. Y después, ¿qué sigue? El informe final. Listo. Pero esta es la actividad 4. Y la vamos a mandar por los dos medios. Y vamos aquí en el otro. Listo. Entonces, esta es la actividad que debemos hacer. Entonces, para el informe 5, ¿qué es lo único que deben de agregar? Van a coger y simplemente, entonces, si fuera informe 5, vemos, tenemos lo mismo, entrada, salida, condiciones especiales, y ¿qué van a agregar? Conclusiones. ¿Qué conclusiones van a colocar? ¿Qué aprendí en el curso? Mínimo 3 conclusiones. Yo hubiera aprendido algo sobre las partes del PLC, otro sobre diagramas de flujo y otro sobre la simulación. Y si quiero agregar matriz de riesgo, 4 conclusiones. Ya ese es el informe final. Con eso ya tenemos para cumplir todos los elementos y aprobar el curso. Listo. Entonces, de acuerdo a nuestra presentación y agenda del orden del día, esta es otra, si la quiero ver en otro que se llama Celiosoft. Este es en diagrama de contactos. Aquí está en bloque de funciones. Son formas que se pueden representar. Listo. Entonces, ahorita voy a, entonces, aquí con los que están conectaditos, les voy a preguntar, ya que no veo que hayan hecho preguntas, si quedó claro, tiene alguna inquietud, cómo vamos en el curso. Entonces, empecemos con María Arenas. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te quedó clara la explicación que acabé de dar? Pues sí, profe, yo creo que por el momento no tengo ninguna como duda ahí de lo que acabaste de explicar. Ok. Sí que tienen que hacer que cada uno entre al simulador, lo hagan. En Android se puede instalar la aplicación y se hace y tomar capturitas de pantalla en el celular. Juan Carlos Cruz.
esta aplicación no se puede instalar en computadores, que no escuché decir. No, se hace en línea. Si quieres instalar, instalas el Seriosoft o el otro que es el programita de Codesys, o este, mira que yo lo estoy haciendo desde el computador en línea, es sin instalar. Porque hay algunos que hacen el trabajo desde su casa, están los derechos de autor. Los otros programas los enlaces que dejé ahí son versiones que el fabricante ha dado acceso libre y abierto, y por eso pues los dejo ahí que podemos trabajar para respetar los derechos de autor. ¿Queda claro? Bueno, sí, señor. Listo. Juan Carlos Cruz, ¿tienes alguna inquietud? No, no es muy claro mucho. Ok. Pedro Pérez. Pues, profe, yo quedé claro, no vi bien la segunda entrada que lo coge de F2, me confundí un poquito, pero pues yo vuelvo a ver el video y ya ¿No quedó vio bien. cuál segunda entrada? Cuando agregó la F2, La F2, simplemente aquí me ubico y le digo qué contacto y qué entrada selecciono. Recuerda que tengo 3 entradas, por eso es importante esa primera de identificar entrada. La primera era, le dije que va a ser I00 para estar. sí señor. En la segunda me ubiqué y le dije que va a ser I001. No puede ser la misma porque pues es Sí, otra sí. diferente. Y el tema del SEC, perdón. Y en la tercera le dije que va a ser I0.02. Ya en la salida le configuré la salida, cuál Q va a ser con set en primero. Ajá. Le configuré el temporizador y le di el tiempo. Sí, La segunda salida receta ese Q00 que me apague el anterior. sí. Los M no me lo utilicen, los M son como bobinas internas, como si fueran registros temporales, no me identifican salidas, como para que me retenga o tenga la información ahí un dato. Y ese sería el último SEC. Este sería el set que me prenda la segunda banda, Q01, y aquí que me apague esa banda, Q02, pero con reset. Ah, ya claro, profe, ya claro. Ok. ¿Qué has aprendido del curso? ¿Todo es nuevo? ¿Ya conocías? Pues la verdad ya conocida, profe. Yo pues trabajo como jefe de mantenimiento acá en un edificio y pues me veo empapado de todo este tema. Pero pues quisiera tener como algo físico, pues yo soy extranjero. Entonces pues me sirve. Eh, María Arenas o Juan Cruz, ¿quieren aportar algo que ya les acabé de preguntar? Hoy afortunadamente pues no se nos cayó la red aquí en el computador, entonces nos ha fluido todo bien. Tania, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Valentina? No, todo me quedó claro. Gracias. Ok, listo. Entonces, si ya no hay más preguntas, entonces, siguiendo nuestro orden del día, ya de una vez definimos y cuál va a ser la entrada, cuál es la actividad. Entonces, para la semana 5, simplemente. Entonces, la actividad 5 es lo mismo y simplemente que envío evidencia, que es lo mismo que acá. Cuando yo digo entro evidencias, que les decía ahorita, si entro a las 5, aquí te va a aclarar en la descripción que yo te digo que el informe final que debe tener. Entonces, simplemente lo anterior, el mismo 4, pero con conclusiones, y ya queda listo. Esta es la forma como lo más práctico y no es engorroso para muchos de ustedes que hagan la entrega respectiva. Aquí dice, aquí quiere presentar la consolidación de la simulación realizada en la actividad algoritmo, realizada la actividad algoritmo, actividad 3, la actividad 4, funcionamiento, y en reemplazo de la simulación 4 o 5, presentar documento en Word
que incluye diagrama de flujo, seguido del esquema de contactos a mano alzada, indicando entradas, salidas, condiciones especiales, y escribir como mínimo 2 conclusiones con lo aprendido. Y aquí dijo, a partir de la presentación, que este es el enlace de la presentación que tenemos. Listo, entonces con esto damos por terminada la sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya para terminar o puedo ya parar la grabación? No, señor. De mi parte no hay preguntas. Ok, entonces muchas gracias. Espero que sigan